En manos más o menos bien, escuchábamos a la Bersuit Vergarabat y señor Cobranza, pero vamos a la primera entrevista de la tarde. Vamos a estar charlando con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Carlos, buenas tardes, te saluda Enrique de la Calle y equipo de Más o menos bien en Radio Madres. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. Se acerca un nuevo día de la militancia. Y te queríamos preguntar para arrancar en esta charla, ¿qué estás viendo de la militancia? ¿Qué estás viendo de los debates que se dan en la militancia peronista, la militancia kirchnerista? ¿Cómo ves esa discusión de cara a un nuevo día de la militancia? Mira, veo algo, por un lado, muy positivo, que es la gran apertura al debate que está teniendo hoy nuestra fuerza política, cosa que me parece que normal y natural después de haber perdido una elección presidencial como la perdimos el año pasado y contra quién la perdimos el año pasado, que es quien se encuentra gobernando. Me parece que es un proceso sano, porque creo que hay que terminar de entender, diagnosticar, caracterizar lo que le pasó al peronismo, a nuestra fuerza política en los últimos años. Probablemente amerita todo un debate, ¿no? Y un diagnóstico compartido o no, se verá, de qué le viene pasando el peronismo desde 2015, cuando terminó el gobierno de Cristina, y luego de eso se perdieron 2 elecciones, se ganó una, pero se gobernó mal, o no lo suficientemente bien como para que nuestra fuerza política se haya podido mantener en el gobierno. Sí. O sea que me parece un proceso sano ese, y un proceso en el cual me parece bien que haya mucha reflexión y mucha participación, mucha apertura en ese debate. Lo malo, déjame, termino con esto, lo malo es que algunas veces esas discusiones se dan a cielo abierto y sin el suficiente respeto probablemente y sin la suficiente argumentación. Eso me preocupa a veces un poco, tampoco es que uno se vuelve loco, ¿no? Pero preferiría que sea de otra forma. 2 preguntas que tienen que ver con las 2 cosas que dijiste. La primera es, si vos dijeras, ¿cuál es el peor problema que tiene el peronismo? Vos decías, bueno, hay que hacer un balance de por qué llegamos a la situación actual, de una derrota tan fuerte, de varias derrotas. Vos hiciste un proceso largo, varias derrotas, la última nada más y nada menos que con Milei, que prácticamente no tenía partido político cuando empezó toda la campaña electoral del año pasado. Si vos dijeras, ¿cuál es el peor problema que tiene el peronismo y que tiene que resolver de cara a presentarse como una alternativa en el futuro? Mira, tuvo un problema que creo que es el más severo que ha tenido el peronismo, y probablemente por primera vez desde que nació como movimiento, como fuerza política, que es haber sido gobierno y no haber ejercido lo suficiente el poder, digamos, tal como siempre lo ha hecho el peronismo, inclusive con vertientes peronistas, llamémosla neoliberales o de derecha, como cuando estuvo Menem. Me parece que el gobierno anterior del peronismo fue un gobierno demasiado dubitativo, y en el que a nivel de fuerza política no hubo un oficialismo, porque durante todo ese tiempo, no estoy diagnosticando quién tiene la culpa de eso, ¿no? Digo que no pasó. Claro. No había un oficialismo, no había un peronismo que apoye al gobierno, por distintas razones, ¿no? Por distintas razones, y eso tiene distintas responsabilidades, pero creo que nunca le había pasado al peronismo. Me permito afirmar que nunca le había pasado al peronismo, ni con Perón, ni con Menem, ni obviamente con Néstor y con Cristina. Cuando gobernaba el peronismo había un oficialismo peronista, y si había discusiones políticas eran hacia adentro, no era a cielo abierto. Me parece que ese fue un problema grave. Y el segundo problema que veo, que es más actual, es como, no sé si es un problema, es una tarea, es una necesidad, es una obligación de cómo reconstruir la fuerza política del movimiento peronista. Y te llevo a la segunda parte de la pregunta, que era, vos decías esto de, bueno, no me gusta cómo se da el debate está muy bien que se dé, no tanto el modo en el cual se da, saco la parte de faltarse respeto, que ahí se entiende, pero me quedo con otra parte, que es, ¿no está bien que se dé de cara a la militancia peronista, al pueblo peronista, a la sociedad, ese debate de qué se hizo mal y qué hay que cambiar y qué proyecto de país
quiere ofrecer el peronismo a la gente? Sí, es lo primero que dije, que es lo que me parece bueno, que tenga ese lugar, ese debate, esa discusión, que sea lo más amplia posible, que estén todas las voces representadas. Solo dije que lo que a veces no me gustaba eran algunas formas que trae ese debate, pero después dije que tampoco me volvía loco, así que estamos bien, estamos de acuerdo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Te pregunta Santiago. Te quería hacer una consulta respecto, hay como vos hablabas de esta crisis electoral que tuvo el peronismo y se vio sobre todo el último año esto como de, bueno, momento de crisis del peronismo, como un regreso a discusiones sobre conceptos de Perón, que por ejemplo muchas cosas parecían como que habían quedado como vacantes en nuestra fuerza política. Por ejemplo, no sé, el concepto de libertad, digamos, totalmente tomado por Milei, digamos, parecía como que no había como definiciones sobre la libertad en el peronismo, y cuando uno va a Perón encuentra un montón de definiciones al respecto, o sobre el nacionalismo. ¿Cómo ves vos esto, digamos, estas discusiones como filosóficas de volver a pensar algunos conceptos que el peronismo había dejado vacantes y que están ahí, digamos, en la historia del peronismo? Sí, mira, yo creo que el concepto de libertad dentro del peronismo lo corta transversalmente, el concepto de libertad corta transversalmente a las tres banderas del peronismo. Y obviamente es un concepto de libertad distinto a como lo toma la derecha o como lo toman ahora los libertarios. No sé, por decirte una de las banderas, la justicia social. El peronismo entiende a la justicia social como un elemento necesario para que las personas, para que los individuos sean libres individual y colectivamente. O sea, no hay libertad posible sin justicia social. Entiendo eso, de esa bandera histórica. Y de lo mismo de la soberanía política y la independencia económica. Me parece que el peronismo entiende también como dos elementos necesarios esta idea de ser soberanos políticamente, de tomar como pueblo nuestras propias decisiones, la independencia económica, es decir, que depender fundamentalmente de nuestros propios recursos y hacer un uso de los recursos de acuerdo al interés nacional, los entiende como componentes de un país libre. Un país libre es eso, es un país soberano, es un país independiente, un individuo libre es también eso, es un individuo que goza de la justicia social y que por lo tanto es libre en tanto puede como mínimo tener derechos y oportunidades. Después el resto es una libertad un poco ficticia, es una libertad proclamada, y en general es una libertad de empresa. Está pensado como una libertad de empresa, una libertad de mercado, no una libertad de los individuos para lograr la prosperidad en términos individuales y de términos colectivos. Yo no creo que no esté presente. Es cierto que no está la palabra libertad en general puesta en el núcleo de las ideas y de las banderas peronistas, pero creo que está profundamente implícita en cada una de sus banderas. Carlos, te saluda Rodrigo Lugones. Te saco un poquito y te llevo a la parte económica. Sé que tu expertise es la economía internacional. Hace unos días circuló una nota que hiciste en Futurock, algunos recortes, en especial esta idea de que para Argentina, si pensamos desde la concepción del peronismo, el modelo tiene que ser claramente un modelo industrial, porque el modelo de agroexportador con un poquito de laburo social no alcanza para que todos estén adentro. Algo así era tu reflexión. La pregunta es, y considerando que desde la provincia de Buenos Aires puede aparecer una de las fuerzas más contundentes para una nueva etapa en el peronismo, ¿se puede desarrollar industrialmente la Argentina? ¿Está en condiciones de poder plantearse eso actualmente? ¿Cuál es el rol del sector privado en la Argentina? ¿Lo hará solo el Estado? Sí, por supuesto. Eso no quita que sea un proceso seguramente muy largo, como ha sido la experiencia de todos los países que se industrializaron, y un proceso complejo, muy difícil. Ahora, me parece que para que un país se industrialice, y esto lo repaso mentalmente con experiencias exitosas, digamos, de industrialización a nivel mundial, en distintos lugares, en distintos continentes, con distintas realidades, me parece que hay algo previo y necesario, que es el convencimiento de la población. No sé si el consenso, pero sí un convencimiento mayoritario que ese es el camino del desarrollo. No sé, lo pongo en los términos de la Inglaterra de la Revolución Industrial, en donde el Estado tenía una fuerte participación y un fuerte apoyo de la población en pos de un proceso industrializador, de incorporación de
de conocimiento productivo, de conocimiento técnico. Mucho más claro queda cuando uno lee el pensamiento de los padres fundadores de los Estados Unidos, de Hamilton, de Washington, etcétera. Queda muy claro que tenían que justamente lograr un consenso, no sé, pero sí una posición mayoritaria respecto de que Estados Unidos no solo tenía que ser un país exportador y productor de materias primas, de tabaco, de algodón, de madera, etcétera, como lo era cuando eran sus 13 colonias fundacionales, sino lo que se transformó después en una potencia industrial, de nuevo, con una fuertísima presencia del Estado. Hay un mito fundante de que Estados Unidos que siempre fue un país librecambista, siempre fue un país en donde el Estado no era intervencionista, en donde reinaba el libre comercio, y cuando uno mira la historia de los Estados Unidos es exactamente al revés. Cuando mira los escritos de Hamilton, que fue uno de los principales políticos y economistas de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, ve exactamente lo contrario, un Estado muy, muy presente, muy, muy regulador y con un control del comercio internacional y de las inversiones muy, muy, muy fuerte. Eso también pasó en la Europa de posguerra, pasó en la Alemania de segunda mitad del siglo XIX, con su proceso de consolidación nacional, de generación de una unión aduanera primero y una nación industrial después. Pasó en Japón antes de la guerra y después de la guerra, pasó en Corea del Sur a partir de los años 60 con el gobierno del general Chiang, pasó en China a partir del gobierno del año 78 de Deng Xiaoping. O sea, cuando uno revisa todas las experiencias exitosas en materia industrial, hay un común denominador. Una mayoría de la población que apoya ese rumbo, un gobierno fuertemente intervencionista y regulador de la actividad económica privada, y un proceso muy fuerte de desarrollo científico, tecnológico y de la educación en general. Son ingredientes que uno encuentra, como común denominador en todas las experiencias capitalistas exitosas. No estoy hablando de la Unión Soviética, no estoy hablando de Yugoslavia, estoy hablando de las experiencias históricas exitosas dentro del capitalismo. Y bueno, me parece que ese es el camino. Ahora, también cuando uno ve esos procesos, ninguno de esos procesos duró menos de 50 años hasta llegar efectivamente a un grado de industrialización y competitividad mundial avanzado. O sea que es un proceso que requiere muchos recursos, mucha decisión política y mucho tiempo. Y eso probablemente es lo que nos haya faltado en este último tramo de intento de industrialización o de reindustrialización de la Argentina, que fueron los 12 años de Néstor y Cristina. Por ahí faltaban 12 años más o 30 años más de un mismo rumbo. ¿Cuál fue el problema? En el medio se cambió el rumbo totalmente con Macri, después no pudimos volver al anterior rumbo completamente con el gobierno de Alberto y ahora se rompió todo. Así que me parece que hay que empezar a construir ese consenso o esa opinión mayoritaria de nuevo desde cero. Recién mencionabas la experiencia de Estados Unidos. Hace muy poco una elección que dio de vuelta la victoria a Donald Trump, que va a volver a ser presidente. Aquí en Argentina se lo asocia muchísimo con las ideas y los planteos de Milei. Sin embargo, a la hora de hacer discursos en materia económica, él es muy de recuperar la tradición de Abraham Lincoln, la tradición de la guerra de secesión, ¿no? Que es básicamente la que impone que termina desarrollándose la industria por sobre el algodón, por ejemplo. La gran pregunta es ¿qué rol tiene que jugar Argentina, si en algún momento el peronismo vuelve a ser gobierno, en la discusión internacional, si pararse más cerca de Estados Unidos o de China? Uno diría, bueno, pareciera que culturalmente hay un consenso de nuestra fuerza más cercano a China, pero bueno, al mismo tiempo podría decir uno, bueno, nos van a colocar mercancías muy baratas y va a ser medio complejo que se desarrolle nuestra industria. ¿Qué pensás al respecto de esta discusión? Mira, lo dijiste vos. Cuando uno analiza discursos en materia económica, en materia de desarrollo económico, industrial de Donald Trump, son discursos que tienen conceptos que se parecen mucho más a los que, nuestra fuerza política, el kirchnerismo, el peronismo, discutió por lo menos durante los 12 años de Néstor y Cristina. La necesidad de proteger el trabajo local, el mercado interno, de desarrollar nuestras propias industrias, nuestro aparato científico-tecnológico. En ese sentido lo digo, no estrictamente en el sentido productivo. No tiene nada que ver con el discurso de Milei, el discurso productivo o el discurso económico de Trump.
es exactamente lo contrario, me animo a decir. La posición de Milei, una posición en donde no está el Estado, no importa la industria, solo tienen que desarrollarse aquellos sectores vinculados a las ventajas naturales estáticas que tiene nuestro país, como bueno, los sectores agropecuarios, los sectores mineros, los sectores de hidrocarburos, etcétera. Pero ¿cuál es el punto acá? ¿Y por qué creo que es esa sociedad tan sólida que se está generando entre Trump y Milei? Que a Trump le conviene ese rol de la Argentina dependiente y solamente productor de materias primas e hidrocarburos. En tanto, siempre Argentina fue una economía competitiva, no complementaria con los Estados Unidos. Si Argentina se quisiera industrializar, se quisiera volver a industrializar, entraría en colisión con muchos de los intereses que tiene Estados Unidos en la Argentina, por ejemplo, vender sus propias manufacturas en Argentina. Y sí se discute mucho respecto de cuál es el rol de China en un futuro desarrollo económico de Argentina, con esta idea también. Bueno, China también es un gran productor de manufacturas y por lo tanto es competidor de Argentina, en tanto Argentina intente consolidarse industrialmente. La verdad debo decir que China, yo trabajé mucho tiempo de esto, tanto en la universidad como en la Cancillería. La verdad que China creo que no ve al mercado argentino como un mercado competidor de sus manufacturas. De hecho, nunca hemos tenido un problema en ese sentido, un problema diplomático, un problema de denuncias, por ejemplo, en la OMC, como sí hemos tenido por parte de Japón, de Unión Europea, de Estados Unidos, por algunas de nuestras políticas proteccionistas que llevamos adelante durante el segundo gobierno de Cristina. Durante el segundo gobierno de Cristina, fundamentalmente, sino que me parece que a China de Argentina le interesa puntualmente la posibilidad de obtener algunos recursos, algunas materias primas, pero no le preocupa un incipiente desarrollo industrial de Argentina, cosa que sí entiendo le preocupa más a Estados Unidos. Por lo tanto, me parece que hay una complementariedad mayor con China. Ahora, esto no quiere decir que nosotros tenemos que hacer un alineamiento automático, político, ni comercial, ni económico, ni tecnológico con China. Lo que determinó la histórica tercera posición del peronismo es otra cosa. Es defender en los foros internacionales, en la arena internacional, los intereses nacionales en el marco de un proyecto de industrialización del país y de integración con la patria grande. Cosa que no implica un alineamiento automático con nadie, sino que implica fundamentalmente, repito, defender los intereses de la nación y, en primer lugar, integrarse económicamente con los países de la región. Ningún alineamiento automático. Digo, tenemos que buscar aprovechar de cada uno de nuestros socios económicos a nivel mundial, de las potencias económicas, lo que más le convenga a nuestros intereses. Por ejemplo, si nosotros queremos desarrollar la exportación de hidrocarburos o de alguna materia prima, y para eso se requiere una gran inversión en materia portuaria o en materia de infraestructura, y bueno, para ese fin y no tenemos el capital, por ejemplo, habrá que aliarse con alguna potencia que esté dispuesta a llevar adelante esa infraestructura. Y no le veo un problema con eso, que es lo que están haciendo muchos países de América Latina. La semana pasada, por ejemplo, Xi Jinping inauguró un puerto de aguas profundas muy, muy grande en Perú. Y no hay una asociación directa y lineal entre Perú y China, solamente fue algo que le convenía a las dos partes, me parece. Y si le convenía a las dos partes, está bien. Carlos, estamos charlando con Carlos Bianco, que es ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vos decías que para que la Argentina se industrialice es necesario un gran consenso social, económico, político. Una opinión mayoritaria, no sé si tal cual, consenso, ¿no? Tal cual. Sí. En ese sentido, por tu experiencia como funcionario en la Cancillería, ahora en un rol muy importante de la provincia de Buenos Aires, ¿qué podrías decir de los actores económicos de la Argentina, de los grandes empresarios? ¿Están esa opinión mayoritaria en pos de, tenemos que ir por acá? Digo, en el sentido de avanzar en la industrialización. No, digo que hay sectores muy poderosos, muy concentrados en Argentina, que están pensando en otro modelo. Y no digo ni que está bien ni que está mal, es otra idea, es otro perfil. Y bueno, es una disputa política, Hay algunos sectores que se sienten más cómodos con una Argentina agroindustrial, exclusivamente agroindustrial, o exportadora de commodities, y eso les genera muchas ganancias y muchos beneficios.
Si lo mirás desde un punto de vista empresarial, está perfecto. Buscan maximizar su ganancia y ese es el objetivo del sistema capitalista para una empresa o para un empresario. Ahora, el punto es que quienes hacemos política no solo estamos, y ni siquiera estamos buscando, no es nuestro objetivo, la maximización de ganancias de una empresa, ni mucho menos. Estamos viendo cómo desarrollar un país inclusivo, que le dé posibilidades de bienestar, posibilidades de trabajo, posibilidades de desarrollo, posibilidades de futuro al conjunto de la población. Y yo creo que un país solamente, exclusivamente agroexportador o exportador de minerales e hidrocarburos, y bueno, le puede dar bienestar y prosperidad y posibilidades a una parte de la población, pero no a los 45 millones. Para esos 45 millones hay que pensar en otro modelo, y yo creo que eso es un modelo industrial. Carlos, siguiendo un poco esta línea, digamos, sobre el debate de la industrialización, la reindustrialización de la Argentina, ¿no? Este horizonte que el peronismo siempre discute. Hay algo, digamos, que se ve, digamos, por estos días que es, bueno, es muy, digamos, muy notorio, digamos, cuando uno va a un supermercado o hace la locura de ir a comer afuera, digamos, que es el tema del precio de los alimentos, ¿no? Que es algo que se ve, digamos, y que uno piensa, che, qué difícil, ¿no? Digamos, como generar una gesta de reindustrialización con alimentos, digamos, si uno piensa, digamos, que el precio de esos alimentos después pasan a la industria. ¿Cómo ves vos, digamos, esa discusión? En su momento el kirchnerismo tenía pensado esta discusión sobre las retenciones, digamos, está, digamos, toda esa gestión económica. ¿Cómo ves puntualmente esta discusión, digamos? Porque es un tema importante en la economía. Mirá, yo creo que en el particular, en el caso de los alimentos, los altos precios que tenemos en términos comparativos con el mundo, ya no digo respecto de nuestro salario en pesos, del salario mínimo, del salario promedio, del salario docente, tenemos alimentos hoy que en moneda comparativa, en dólares, están más caros, alimentos inclusive que se producen localmente en un contexto de relativa apertura económica, que están más caros que en Europa, por ejemplo, o que en países del exterior, y ahí pueden estar pasando, de acuerdo al producto de que se trate, distintos fenómenos. Un fenómeno es la apreciación de la moneda. Luego de la fortísima devaluación que llevó adelante Milei a principios de año, a finales del año pasado, perdón, hubo un proceso muy fuerte de apreciación de la moneda, porque el ritmo de devaluación que se fijó, esto que se conoce como crawling peg, de 2% mensual, terminó siendo mucho más bajo que la inflación realmente existente durante todos estos meses, y eso generó una apreciación de la moneda y por lo tanto una pérdida de competitividad de toda la producción nacional, pero también obviamente de los alimentos. Después hay otro punto que se observa sobre todo en los bienes de consumo masivo, en alimentos, en domisanitarios, etcétera, que es la fuerte concentración de la oferta que tenemos en Argentina. Y por lo tanto, en mercados concentrados, esto lo sabe perfectamente Milei, porque se supone que esto lo debe haber aprendido en la universidad, en mercados fuertemente concentrados, tipo oligopólicos, tipo monopólicos, hay una fijación de los precios en niveles que maximizan las ganancias, pero que no son el costo medio mínimo, digamos, el costo unitario menor posible, y por lo tanto eso también eleva el precio de los alimentos. Y cuando uno hace la comparación internacional, también tiene que tener en cuenta que hay muchos países que en el discurso son liberales, librecambistas, que están en contra de la intervención del Estado en la pública, digamos, pero que después pagan fuertes subsidios a su producción de alimentos y eso mantiene los precios de esos alimentos artificialmente bajos. Esto pasa muchísimo en Europa, por ejemplo, en donde no tienen la escala suficiente para la producción de alimentos, ni siquiera comparable al caso de Argentina, al caso de Brasil, y subsidian mucho a sus productores locales para que sostengan la producción de alimentos, porque tienen una política de soberanía alimentaria, pero para que sostengan sobre todo artificialmente bajos los precios de los alimentos. No lo estoy criticando, digo que se preocupan por su población y de que acceda a alimentos baratos. Lo que pasa es que eso tiene un impacto de nuestro lado, en donde a partir de esos subsidios que bajan el precio de los alimentos en esos continentes, en esos países, se hace menos competitiva nuestra producción y muchas veces se nos dificulta la exportación a esos países, tampoco solo por un tema de precios, sino porque ponen distinto tipo de barreras para arancelarias, prohibiciones a la exportación de determinados productos desde nuestros países. Bueno, es un conjunto de razones que nos están llevando a
ni siquiera ser competitivos en aquello que fuimos históricamente competitivos, que es la producción de alimentos. Carlos, la última, y tiene que ver con algo más coyuntural, que es que en esta semana se conoció la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta. Desde la provincia de Buenos Aires se realizó una conferencia de prensa muy interesante en la que se explicó en términos políticos qué significaba el fallo, también en términos jurídicos, en la que participaron diferentes personas, entre ellas Kicillof, por ejemplo, el gobernador, pero también estuvo un ministro de la provincia de Buenos Aires que pertenece a la Cámpora, es decir, que pudieron presentarse dos opciones que hoy por ahí tienen ciertas diferencias, defendiendo integralmente, además como una política del gobierno provincial, lo que estaba sufriendo Cristina como injusticia. Quisiera una pequeña reflexión al respecto, que nos cuentes cómo nace esta idea de explicarle a la población cómo analiza la provincia de Buenos Aires este fallo que además se conoció antes, ¿no?, de que lo firmen los jueces. Sí, me parece todo muy natural. En el marco de nuestra fuerza política, Cristina es una referencia principal de nuestra fuerza política, 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta. Me parece lo normal salir a defenderla públicamente, como siempre lo hicimos, como lo hicimos aquel 13 de abril, todos los que estábamos ahí estuvimos en Comodoro Pi, como lo hicimos cuando fue el alegato del fiscal Luciani, en donde se conoció el fallo, posteriormente el fallo en primera instancia, y como lo hemos hecho ahora el lunes pasado, sabiendo que, porque ya lo habían adelantado por los medios, los jueces de la causa, cómo iba a ser el fallo. Es lo que siempre hicimos, más allá de Cristina y fundamentalmente por Cristina, pero también señalar que en un país democrático que pretende ser libre, que pretende tener soberanía, si la justicia está cooptada por intereses políticos particulares, por determinadas fuerzas políticas, por determinados intereses económicos, bueno, es muy difícil pensar en un país en esos términos, en donde la justicia no es independiente, sino que actúa de acuerdo a intereses económicos e intereses políticos, como visiblemente es este caso. Visiblemente es este caso. Se armó una causa que no tiene ningún tipo de sobreprecio, es una causa sobre obra pública en donde no se encontró ningún tipo de sobreprecio, en donde es obra pública ni siquiera ejecutada por el gobierno nacional, sino por el gobierno de la provincia de Santa Cruz, en donde las auditorías que llevó adelante el propio macrismo cuando estuvo en el gobierno no encontraron ningún tipo de irregularidad, encontraron las obras terminadas, sin sobreprecios, en donde, de acuerdo a la Constitución Nacional, quien es el responsable de la administración presupuestaria ni siquiera es el presidente, por lo tanto ni siquiera puede dar órdenes en ese sentido el presidente, o la presidenta en este caso, sino que es el jefe de gabinete de ministros, pero bueno, termina siendo condenada sin prueba, sin el debido proceso, Cristina, que es lo que siempre venimos diciendo y que tiene como objetivo fundamentalmente proscribirla. Es ni más ni menos lo que venimos diciendo hace muchos años, por lo menos desde el 13 de abril de 2016. Y después lo otro que vos me comentás, que había un ministro de la Cámpora. Pero claro, hay varios ministros y funcionarios de alto rango de la Cámpora en nuestro gobierno. Ustedes me decían que habían visto alguna recorte del programa del otro día que estuve en Futurock. Y ahí lo dije muy claramente, los compañeros de la Cámpora son ideológicamente, generacionalmente, los más cercanos. Yo lo dije ahí, tengo afecto personal por muchos de ellos, le tengo mucho cariño. Hemos trabajado juntos, no sé, por decir a alguien, Nico Krepla, que estuvimos pariendo toda la pandemia, trabajando codo a codo de la mejor forma para comprar los insumos, para conseguir las vacunas, trabajamos con todos sus equipos de manera integrada. Nosotros no nos vamos a pelear con nuestros compañeros más cercanos, jamás nos vamos a pelear con nuestros compañeros más cercanos, como habrás visto, más allá de cosas que se dijeron hacia el gobernador o hacia algunas referencias propias, nosotros ni siquiera contestamos, porque creemos que no es la forma, Pero más allá de eso que planteás, sí reconoces que hay alguna diferencia que es evidente entre un sector de la Cámpora y Kicillof, ¿o no? Sí, la hicieron pública. Por ejemplo, cuando se hizo pública una supuesta estrategia que había el año pasado para que Axel sea candidato a presidente, para que pierda y para que vaya al territorio a buscar votos para volver a ser candidato luego. Bueno, sí, está bien, nunca nos la dijeron, tampoco no me quejo, solamente estoy describiendo de algo que se hizo público hace muy poco, que nunca nos lo dijeron,
y en segundo lugar, que me parece que era una mala estrategia, era una pésima estrategia, si el objetivo era que el peronismo gane una elección. No era una buena estrategia. Pero está bien, ¿qué problema hay, digamos? Yo digo, ¿qué problema hay? Tener diferencias, tener matices en el pensamiento, en la táctica, en la estrategia. ¿Qué problema hay? Yo no tengo ningún problema con eso. ¿Es un capítulo cerrado la discusión? Es que para nosotros nunca estuvo abierto. Ok. Sí. No, yo lo escuchaba recién a Carly y claro, claramente, no se puede encontrar, esto lo digo más allá del periodismo, no se puede encontrar un video donde el gobernador diga algo al respecto de algún compañero o de alguna persona, inclusive en el documento que sacó, ha escrito algunos fragmentos donde rescata y reivindica la labor llevada adelante por ministros que son de la Cámpora, por ejemplo. Pareciera que es más una intención de un lado de plantear algo que de un ida y vuelta, ¿no? Eso a mí, por lo menos, viendo cómo viene la cosa, me queda claro. Sí, así es. No, sí, así es. No tengo mucho más para agregar. Carlos Bianco, te agradecemos mucho el paso por Más o Menos Bien. Dale, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Era Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, además un hombre muy cercano al gobernador Axel Kicillof, en un pantallazo muy grande que fue desde la economía hacia la política. Vamos a tema musical y ya seguimos hasta las 18 horas.